Ok. Entonces, allá nos quedamos en este ejercicio. Se parece mucho al que viene en su guía, a dos que vienen en su guía, que dice lo siguiente. Tienen dos funciones f y g definidas sobre un intervalo no acotado menos infinito, b. Ambas son integrables sobre cualquier intervalo a, b para cualquier a nada b. Y ambas son no negativas. En particular, la función g nunca se hace cero en su dominio. Entonces pasan dos cosas. La primera es que si el límite de x cuando tiene menos infinito de f sobre g es cero y la integral impropia de g converge, entonces la integral impropia de f también converge. Y similarmente, si el límite cuando de f entre g es infinito y la integral impropia de f converge, entonces la integral impropia de g converge. Bueno, comenzamos tratando de demostrarlo y pues comenzamos con una epsilon igual a 1 mayor a 0. ¿Por qué queremos empezar con una epsilon? Porque ya sabemos que el límite de esta cosa existe y es 0. Entonces, aplicando la definición para esta epsilon 1, podemos generar un k menor a b tal que si x está a la izquierda de k, entonces se cumple este valor absoluto. Pero pues 0 menos ese cociente, pues ese cociente es igual a absoluto, es este cociente de los valores absolutos. Entonces, haciendo todas las cuentitas, llegamos a que f de x es menor a g de x para cada x en el intervalo acotado menos infinito, k. Eso es a lo que habíamos llegado. Voy a poner unos renglones aquí. Ok, bueno. ¿Y qué pasa? Aquí en el dibujito tenemos que la función g siempre está por arriba de la función f a partir de esta k, pero entre k y b no sabemos exactamente qué pasa con las funciones, si f está por arriba o f está por abajo. Aquí en este dibujo, pues la f está por abajo, le gana a g en ese pequeño intervalo. Entonces todavía no podemos aplicar comparación así directamente, pero pues aquí en morado ya teníamos el caminito de lo que restaba hacer, ¿no? Ya sabemos, lo que seguía hacer era mostrar que a partir de la hipótesis de que la integral impropia de g sobre todo el dominio converge, pues también lo hace en particular sobre menos infinito, acá. Y ya de ahí, pues ya se sigue lo demás, ¿no? Entonces, vamos con ella. Ahora bien, sea una a menor a b cualquiera. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a empezar a trabajar con las integrales de g, la integral de a a b, de g de x, d de x, la podemos ver como la integral que va desde a acá, de g de x, d de x, más la integral de k a b, de g de x, d de x. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer sin importar con dónde esté k, si está atrás o delante de a, ¿no? Pero bueno, se cumple esta cosa, entonces podemos tomar límites. La integral impropia de menos infinito a b de g de x d de x es, por definición, el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a b de g de x d de x. Y por la igualdad de acá arriba, ese es igual al límite cuando a tiende a menos infinito de esta suma de acá arriba, ¿no? Ok. ¿Y aquí qué podemos hacer? ¿Podemos abrir este límite? ¿Sí o no? Una idea. Sí. ¿Por qué?
pero aún no sabemos si existen ambos, ¿no? Ajá, la pregunta sería si ambos límites existen por separado. Pero, ojo, nuestro límite corre con a, que se va a menos infinito. Esta segunda integral sabemos que existe porque g es integral en el intervalo k, b y no depende de la variable a. No depende de a. Además que, pues, es un real porque pues, g es integrable en el intervalo a, b, que en el intervalo k, b, perdón. Y no depende de a, entonces el límite cuando a tiene infinito de este integral, pues será ella misma. Y pues el límite de la suma existe y uno de los sumandos existe, pues entonces existe este límite de acá. ¿Sí se ve por qué? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Entonces podemos decir que es una constante. Ajá, el límite de Porque acá del determinar. segundo es una constante. Ajá, voy a ponerla aquí. Ok. Pero la integral de KB, de G de X, C de X existe. Bueno, es un número real, vamos a ponerle. Y no depende. Vamos a poner estos dos. Pero por hipótesis sabemos que primero la integral impropia ya nos está diciendo la hipótesis que existe. Y esta segunda integral pues también existe porque G es integrable en ese intervalo. De X, ambos son números reales. Y este último no depende de la variable a. Entonces, si tenemos que el límite de una suma existe y, y el límite de uno de los sumandos existe, pues entonces ya podemos concluir que el límite del otro sumando existe. Es decir, el límite cuando a tiene menos infinito de a b, de g de x, d de x, existe. Bueno, y este último, y el límite de este último eso es k abajo, existe. Ajá. Entonces, ajá, como la suma completa existe y uno de los sumandos existe, pues entonces el límite del que te resta también va a existir. ¿Sí? Era así. Sí. Ujú. Pero creo que de aquí, de hecho, era más bien, en vez de ponerle de A a B, era de acá. Perdón, perdón. Ajá, sí, ya me lo pusieron. Ajá. En el último renglón es el límite, pero de la integral de acá, que es el que nos faltaba. Ajá. Eh, Dani, ¿qué habías dicho que cuando el límite bueno, de uno, bueno, en la suma uno de ellos existe y el otro también, entonces, ay, bueno, dijiste algo así, no me quedó muy claro, para decir que el límite de a que tiende a menos infinito del... Límite de, aquí en el dibujo, bueno, en la pantalla, límite de f de más g existe y límite de g existe, entonces puedes concluir que el límite de la función f existe. Un argumento rápido para esto es, pues defines, si existen los dos límites arriba, entonces existe el límite de la función f más g menos g. Porque si el límite de g existe, existe el límite de g por cualquier constante. Pero pues esta función de aquí es f.
por eso. Ah, ya, vale, gracias. Sí. Ok. Entonces tenemos que el límite de la integral de acá de la función g, pues existe, ¿no? Converge. Entonces podemos poner eso acá. La integral impropia de menos infinito acá, de g de x de x, converge. Pero, ¿qué creen? Nosotros ya habíamos dicho ajá, que en el intervalo menos infinito como acá, la función g siempre le gana a la función f. Y ya estamos diciendo que la integral impropia de la función g converge, pues entonces, por comparación, por el criterio de comparación, tenemos que la integral impropia de la función f en el intervalo menos infinito como acá, converge. Y esto por el criterio de comparación. Pero esto es lo mismo a que este límite exista. El límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a acá, de f de x de dx. Esto por definición. ¿Sí? Y pues ya finalmente, notemos que lo que queremos es probar que la integral impropia de menos infinito a b de f existe. Entonces, el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a a b de f de x de dx, pues ¿quién es? Pues podemos abrir esa integral como la integral que va de a acá, de f de x de dx, más la integral que va de k a b, de f de x de dx. Pero sucede lo mismo que con g. Esta segunda no depende de a, entonces su límite va a existir y es esa constante. Y esta ya probamos que existe. Bueno, el límite de esa cosa existe. Entonces podemos abrir el límite. Y esto es el límite cuando a tiene menos infinito. De a acá de f de x de dx más el límite cuando a tiende a menos infinito de k a b de f de x de dx. El primero existe y el segundo existe, entonces la suma existe. Y pues ya, por lo tanto, la integral impropia de menos infinito a b de f de x de dx converge. ¿Por qué converge? Porque el límite de acá arriba existe. ¿Sí? Sí. El límite, esta integral impropia converge. La definición es que esta cosa converge si este límite de acá arriba existe. Pero este límite lo podemos ver como el límite de esta suma, en donde los límites de cada una de estas dos existe. La primera la acabamos de probar y la segunda, la integral que va de k a b, sí existe porque pues no depende de la variable a en este caso. Entonces pues el límite va a ser esa constante. Así que podemos abrir la integral como la suma de el límite, perdón, como la suma de los límites. Como ambos límites existen, pues la suma va a existir y es un número real. Eso te dice ya que este límite existe y por definición la integral impropia converge. ¿Por qué existe el primer límite? Porque lo probamos acá arriba, que es todo el argumento que vimos hace rato. ¿Alguna otra duda? ¿No?
No. Ok. Bueno, entonces, si se cumple el criterio para el primer inciso del criterio, ¿no? Que si el límite del cociente de las funciones se va a cero y la de abajo, la integral impropia de la de abajo converge, entonces la de arriba también debe de converger. Y pues el 2 se les va a quedar de tarea porque pues se parece bastante a lo que hicimos ahorita, nada más que ahora tienen que utilizar la definición de que el límite se vaya a infinito, pero pues nada más así un esbozo de la demostración, como sería. La hipótesis es que tienen que el límite cuando, ¿qué? Ajá, cuando x tiende a menos infinito del cociente f de x sobre g de x es infinito. Esto, por definición, quiere decir que si ustedes proponen cualquier, cualquier cota superior, digamos una k, no sé, mayor a cero, entonces existe, vamos a ponerle mejor m. Ajá. Si tú propones cualquier cota superior m, entonces existe una k menor a b, tal que si x está a la izquierda de k, entonces el cociente f de x sobre g de x le va a ganar a tu propuesta de cota superior. Bueno, en realidad aquí es para cada cota superior que te propongan, ¿no? Entonces, esa es la definición de que ese límite sea infinito, ¿no? Y como lo hicimos hace rato, pues nosotros definimos ¿una epsilon qué? A epsilon a una epsilon particular, epsilon igual a 1, y ya con eso empezamos a hacer cuantitas. Entonces, aquí pues tiene sentido hacer lo mismo, ¿no? Puedes, si eliges m como 1, pues entonces puedes aplicar la definición del límite y te quedaría que a partir de, bueno, a la izquierda de una k se cumple que el cociente de f de x sobre g de x le gane a 1. Pero esto último equivale a que f de x sea mayor a g de x para cada x en el intervalo menos infinito, k. ¿Sí? Y pues ya lo que tendrán que seguir, pues es simplemente lo que ya hicimos en esta prueba, ¿no? Solo que ahora cambian un poquito las funciones al momento de usar comparación. Bueno, intercambian los papeles. Pero pues es esencialmente la misma prueba. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, eso es para el criterio. Y bueno, todos estos criterios que vimos son para funciones definidas sobre intervalos no acotados. Bueno, sí se puede probar que se cumple para este tipo de criterios, para este tipo de intervalos, pero pues, lo habíamos hecho todos nuestros criterios para funciones que están definidas sobre intervalos de esta forma, que se van de a infinito. Y las integrales propias de esas funciones son las de tipo 1, ¿no? Pero hasta ahora no hemos probado nada de las integrales impropias de tipo 2, ¿no? De funciones que están acotadas, bueno, que no están acotadas en un intervalo. Así que vamos a ver ahora los mismos criterios que ya vimos, pero para este tipo de funciones. Y se parece mucho, entonces las pruebas ya van a ser muy inmediatas, salvo por un lema que tenemos que probar, pero pues van a ser los mismos criterios. Ok, entonces, recordando tantito, la definición es que sea a menor a b y f definida sobre el intervalo semiabierto a, b. Esta función no está acotada, pero es integrable sobre el intervalo c, b para cualquier c entre a y b. Entonces definimos la integral impropia de f sobre ese intervalo a abierto o b cerrado como la misma notación que utilizamos siempre, pero en esta ocasión va a ser el límite cuando c tiende a por la derecha de la integral de c a b de f de x de dx. Y lo mismo, si este límite existe y el número es real, pues
diremos que la integral impropia converge. Y en caso contrario, diremos que diverge. Entonces, en este caso tienes una función f de esta manera. Como la función f no está acotada sobre el intervalo a abierto, b, entonces como que la función f se va a ir hacia infinito, o a menos infinito, no sé, pero del lado de a. Y pues, ¿qué pasa, no? Entonces, si te tomas lo que sabes por hipótesis es que para cualquier c entre a y b, esta integral en azul va a existir. Así que la idea es, para extender el concepto de la integral sobre todo el intervalo a, b, pues es ir recorriendo esta c cada vez más hacia la izquierda por la derecha de a. Y pues finalmente, si el límite de todas estas áreas existe, pues ese límite es el que le vas a llamar la integral impropia de f sobre el intervalo a, b. ¿Vale? La misma idea que de las funciones sobre intervalos no acotados, pero ahora el intervalo sí está acotado, lo que no está acotado es la función sobre ese intervalo. Bueno, vamos a probar los mismos criterios que ya probamos para las funciones integrales impropias de tipo 1, pero ahora para este tipo de funciones. Entonces, vamos a necesitar un lema para probar todos los criterios. Entonces, el lema dice así. Sea f mayúscula una función definida sobre un intervalo a, b, ahí me faltó el codominio, una función decreciente. Aquí no estamos diciendo que f sea acotada o no acotada, lo único que me interesa es que esta f mayúscula sea decreciente. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función f mayúscula existe, si solo si esta función f mayúscula está acotada superiormente. Y en este caso, el límite de la función será el supremo de la función en ese intervalo. Se parece mucho al lema que probamos en su momento para las integrales impropias de tipo 2, pero ahí utilizábamos una sucesión de integrales que van de a a n. Se puede enunciar casi de la misma manera, pero los índices se van a complicar un poquito, porque necesitaríamos trabajar con integrales sobre intervalo b, a más 1 sobre n, y bueno, como que eso no es muy amistoso que digamos. Sí es fácil, pero la notación está fea, ¿no? Entonces, vamos a probarlo de esta manera, a ver si nos sale. Entonces, demostración. Es un sí solo sí, son dos implicaciones, así que vamos a tratar de mostrar la ida. La ida nos dice que el límite de la función f existe. Entonces, supongamos que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x existe y es un número L con L en los reales. No sé cuánto valga L, solo sé que pues existe ese número. Bueno, propongamos una epsilon con que trabajar, sea epsilon igual a 1. Y pues, como es igual a 1, pues es mayor a 0, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la definición del límite? Para esta epsilon en particular, tú puedes generar una delta. Me quedó feo. Existe una delta mayor a 0, tal que si x está en el dominio de la función y la distancia de x a es menor a delta, entonces el valor absoluto de L menos f de x es menor a la epsilon que me elegí. En este caso, epsilon igual a 1. ¿Vale? Aquí solo estoy aplicando la definición del límite.
Pero pues aplicamos los mismos truquitos que ya hemos aplicado en las pruebas pasadas. Sabemos que lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a el negativo de lo que está dentro. En este caso, valor absoluto de L menos f de x es mayor o igual a f de x menos L. Y el valor absoluto estamos diciendo que es menor a 1. Entonces, f de x menos L es menor a 1. O bien, f de x es menor a 1 más L. Y esto para cada x que cumpla que x menos a es menor a delta. Pero esto último equivale a que x esté en el intervalo a, a más delta. Así que ahorita explico esto mejor, pero pues estas implicaciones, ¿sí se entienden? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Puedes repetir cómo pasaste de ahí, bueno, del paso arriba ahí? Ok, otra vez. Sabemos que el valor absoluto le gana a lo que está dentro del valor absoluto y a su negativo. En particular, ¿quién es el negativo de L menos F? Pues F menos L. Entonces, el valor absoluto de L menos F es mayor o igual a F menos L. Pero arriba estamos diciendo que el valor absoluto es menor a 1. Entonces tendremos que F menos L es menor a 1, pero si sumamos L de ambos lados, pues ya nos queda esto de abajo. Ok, gracias. Y pues bueno, como les decía, este se cumple para cada x tal que x menos a es menor a delta, pero eso equivale a que esto se cumple para cada x en el intervalo a, a más delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Que la función f está acotada en todo el intervalo. A ver, pongo un dibujito rápido. Queremos probar que la función f está acotada en el intervalo a, b. Está acotada de hecho superiormente. Entonces aquí ya, tenemos nuestra propuesta de cota, 1 más L. Digamos que 1 más L esté por acá. ¿Y qué te está diciendo esto último? Te está diciendo que si x pertenece al intervalo a, en el intervalo abierto a, a más delta, entonces f, bueno, este creciente entonces tiene que ser algo así, pero pues, en ese intervalo sí tiene que estar por debajo de 1 más L. Entonces, en este intervalo de la izquierda, pues sí se cumple que f está acotada. Falta ver que f está acotada en este intervalo cerrado, en el a más delta, b. Entonces, vamos a probar que la función f está acotada en todo el intervalo grande. Así que sea x en el intervalo abierto a, b. Pues casos. El caso fácil es el que ya acabamos de probar. Si x está en el intervalo a, a más delta, pues entonces otra vez se cumple que x es menor a más delta, lo que es lo mismo. X menos a es menor a delta. Y entonces, por lo que acabamos de probar, se cumple que f de x es menor a 1 más L. Bueno, eso fue sencillo. Pero ahora viene el caso complicado. ¿Qué pasa si nos tomamos una x en el intervalo cerrado a más delta, coma, p? Entonces ahora nos tomamos una x en esta parte.
ya tenemos la cota 1 más L. Me gustaría probar que esta misma cota acota el punto f de x cuando x está en este intervalo. ¿Qué utilizamos ahí? ¿Que es decreciente? Que es decreciente, entonces podemos apoyarnos en cualquier punto que queramos. Bueno, aquí le pusimos, sí, en cualquier punto que queramos de este intervalo que ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si x está en este intervalo, tomamos un punto auxiliar, vamos a llamarle x0 en el intervalo a, a más delta. Entonces, como f es decreciente, como f es decreciente y x0 está a la izquierda de x, entonces se cumple que f de x tiene que estar por debajo de f de x0, pero f de x0 está en este intervalo a, a más, a más delta. Y yo ya sé que todos los puntos de ese intervalo están acotados por 1 más L. Y pues ya, por lo tanto, f está acotada superiormente por el número 1 más L. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Bueno, en la primera que dice que si X pertenece al intervalo abierto de A más delta, Ajá. ¿cómo, bueno, o sea, después, bueno, lo que sigue después de ese entonces, ¿cómo eso nos dice que f de X es menor a 1 más L? Porque eso ya lo probamos arriba, que fue todo lo del valor absoluto a esto. Utilizando la definición del límite, generamos una delta tal que si x menos a cumple ser menor a delta, se cumple la desigualdad con el valor absoluto. El valor absoluto de L menos F es menor a 1. Pero, pues, utilizando propiedades del valor absoluto, llegamos a que f de x es menor a 1 más L para cada x en ese intervalo. Oh, vale, gracias. Y la epsilon puede tomar cualquier valor, digamos un 1, un 2, un 3, etcétera. Sí, ajá, puedes trabajar. Se cumple estamos aplicando la definición del límite, entonces puedes aplicar esto mismo para cualquier epsilon positiva. Pero pues aquí el 1 pues es como que el más sencillo, ¿no? Por eso lo elegí. De acuerdo. Ujú. Ok. Bueno, hay que explicar el caso 2. Ok, entonces otra vez, tómate una x ahora en el intervalo de la derecha. Pues bueno, tú sabes que la función f es decreciente, entonces, ¿qué pasa si tomas una x0 en el intervalo de la izquierda? Pues en este caso, x0 va a ser menor a x, y pues por como f es decreciente, entonces f de x va a ser menor o igual a f de x0. Me quedó feo el f de x0. Ajá, se cumple que f de x es menor o igual a f de x0. Pero x0 yo me lo tomé en el intervalo de la izquierda, el abierto a, más delta, y por el caso que ya probé, se cumple que f de x0 es menor a 1 más L. Entonces, por transitividad, f de x va a ser también menor a 1 más L. Y pues ya, se cumple que, pues, si la función f siempre está acotada por 1 más L, sin importar en qué parte del intervalo a, b te encuentres. Vale.
Entonces, ahora viene el regreso. Sabemos que la función f está acotada superiormente. Y ahora lo que queremos probar es que el límite de la función existe. Así que, bueno, ahora supongamos que f está acotada superiormente. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues sabemos entonces que el conjunto de las f de x tales que x está en el intervalo a, b, pues este conjunto es no vacío, porque pues f está bien definida y todo, y está acotado superiormente. Entonces, ¿qué? Podemos decir que tiene supremo. Podemos decir que tiene supremo, exactamente. Entonces, sea alfa igual al supremo de este conjunto. Y pues ya existe porque el conjunto es no vacío y está acotado superiormente. Pues bueno, lo que vamos a demostrar son dos cosas de una vez. Primero, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, pues sí existe y es precisamente este alfa. ¿Vale? Entonces, como tenemos que probar un límite, tenemos que elegir una epsilon cualquiera. Entonces, sea epsilon mayor a 0. Ay, bueno, y utilizando la definición del límite, este equivale a probar que para toda epsilon positiva existe una delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor a delta, entonces alfa menos f de x, ese valor absoluto es menor a epsilon. Eso es lo que queremos probar, ¿no? Así que nos tomamos una epsilon y debemos de generar una delta. Bueno, vamos a apoyarnos en que alfa es el supremo de esta cosa. Entonces, por definición de alfa, ¿qué podemos decir? Existe, vamos a llamarle un x0. Existe un x0 en el intervalo a, b, tal que alfa menos epsilon es menor a f de x0. Pero esto equivale a que alfa menos f de x0 sea menor a epsilon. Y ahora, ¿por qué puedo generar este x0? Bueno, recordemos que esta es una propiedad del supremo. Tenemos nuestro conjunto por aquí. Digamos que este sea nuestro conjunto de las f de x. Que tengo cosillas por acá también, ¿no? ¿Quién sabe? Y alfa es el supremo. Alfa es la menor de las cotas superiores. Lo que quiere decir es que si te desplazas tantito a la izquierda con una epsilon, entonces este alfa menos epsilon ya no va a ser una cota superior del conjunto azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a poder encontrar un elemento del conjunto azul que le gane a este alfa menos epsilon. ¿Sí? Entonces por eso podemos generar el x0. Así que alfa menos epsilon es menor a f de x0 y pues pasando epsilon del lado derecho y f del lado izquierdo, pues alfa menos f de x0 es menor a epsilon. ¿Vale?
Profe, ¿cómo sería si nos acercáramos por la izquierda? Digamos que en lugar de ser las A positivas, sean las A negativas, habría que cambiar el signo a la A. Digamos que en lugar de ser X menos A, sea X más A. Más bien tendrías que cambiar el epsilon. Bueno, o sea, el epsilon se queda igual, pero ahora no trabajas con este alfa menos epsilon. Lo que genera sería una x0 tal que f de x0 sea menor a alfa más epsilon, ¿no? Porque bueno, en ese caso, digamos que el caso análogo sería cuando f fuera creciente y estuvieras trabajando en el intervalo cerrado a, b. Entonces ahí estás calculando el límite cuando b tiende, no, cuando x tiende a b por la izquierda. Entonces ya cambia un poquito la definición aquí, pero pues, ajá. Entonces, como ahora estás calculando con una función creciente, no, sí sería igual. No, olvídalo. Sería igual, creo que lo mismo. Sería igual con alfa menos epsilon, me parece. Sí, con alfa menos epsilon, solo que ahora como que cambian nada más la desigualdad de este lado. En vez de x menos a, cambiar es b menos x, pero pues, sería prácticamente lo mismo. Ajá. Perdón, sí, me confundí ahí un poco. Pero sería lo mismo, ajá. Sale. Vale. Gracias. Entonces, tienes esto. Y hasta aquí vamos. Pues generamos esta x0 y, ojo, lo que queremos encontrar es una delta positiva que pues haga lo que quiero, ¿no? Que me cumpla este otro valor absoluto de acá. ¿Qué podemos hacer? Pues ya tenemos el x0, podemos apoyarnos en él. Sabemos que x0 es un punto en el intervalo a, b, por lo tanto es mayor a. Así que definimos delta igual a x0 menos a. Como x0 no puede ser a, entonces, y está a la derecha de a, entonces esta cosa es positiva. Y sea x en el intervalo a, a más delta. Es decir, x es menor a más delta, lo que equivale a que x menos a es menor a delta. Pues bueno, definí mi delta, que es ya lo que ya tengo, y ahora me tomé una x tal que x menos a es menor a esa delta. Lo que voy a probar es que f de esta x en específico cumple esto del valor absoluto. ¿Vale? Pero bueno, delta por definición es x0 menos a. Entonces, de aquí de esta última podemos concluir que x es menor a x0. ¿Sí? Porque nada más tenemos x menos a es menor a x0 menos a, cancelamos la menos a y te queda que x es menor a x0. Pues utilizamos que f es decreciente. Como f es decreciente y x es menor a x0, entonces se cumple que se voltean las desigualdades cuando aplicas f. F de x va a ser mayor a f de x0. Y luego, ¿qué pasa si multiplicamos por un menos? Bueno, si multiplicamos por un menos, te queda que f de x es menor o igual a menos f de x0. Y si lo sumamos alfa, el supremo, a esta desigualdad, te queda que alfa menos f de x va a ser menor o igual a alfa menos f de x0. ¿Y qué creen? Yo ya había dicho acá arriba que alfa menos f de x0 era menor a epsilon. Entonces, esto es menor a epsilon. Y ya casi tengo lo que quiero. Tengo que alfa menos f de x es menor a epsilon. Pero yo no quiero esa desigualdad así pelona. La quiero con valor absoluto.
quiero que el valor absoluto de alfa menos f de x sea menor a epsilon. ¿Cómo termino la prueba? Quizá haya que demostrar que esta alfa menos f de x es, ¿cómo se llama? Es igual a menos epsilon. ¿No podríamos usar el que cualquier número es menor o igual a su valor absoluto? La primera, que alfa menos f de x es igual a menos epsilon. No, eso sí no va a pasar de ninguna manera. Ahora te explico más a fondo por qué. Y eso de por qué, de que un valor absoluto es menor o igual a, es mayor o igual a a lo que está menos de adentro, pues no, porque aquí lo que tendrías, ajá, si se cumple que alfa menos f de x es mayor o igual a alfa menos f de x. Eso sí se cumple. Y tienes que alfa menos f de x es menor a epsilon. Para utilizar esto que te estás proponiendo, como que tendremos que forzar este tipo aquí en medio. Pero eso no lo puedes hacer así tal cual. No puedes forzarlo. Lo que habíamos hecho hasta el momento es que ya teníamos esta desigualdad con la epsilon aquí, y pues ya nada más notábamos esto de acá y pues ya se seguía por transitividad. Pero pues ahora como que tratar de forzar el valor absoluto entre esta desigualdad, pues no va a funcionar. ¿Será porque alfa menos f de x es mayor o igual a cero y pues ya por lo mismo contaría como un valor absoluto aunque no esté en banda? Exactamente. Recuerden la definición de alfa. Pero alfa es el supremo de este conjunto de las f de x tales que x está en el intervalo a, b. Y pues esta x en particular que tengo aquí, pues viene de ese intervalo, ¿no? Entonces, al ser alfa el supremo, pues le gana a todos los elementos del conjunto. Entonces, de aquí tenemos que alfa menos f de x es mayor o igual a 0. Entonces, el valor absoluto de alfa menos f de x, pues es el mismo porque es positivo. Y arriba ya estamos diciendo que esta cosa es menor a epsilon. Y eso es lo que queremos probar. Y pues ya por lo tanto, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x existe y es este alfa de acá. Vale, entonces nos tomamos una x que sea tal que x menos es menor a delta y probamos que el valor absoluto de alfa menos f de x sí es menor a epsilon. Y pues ya podemos concluir el límite. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, pero no entendí cómo fue que pasamos de alfa menos f de x a que a ya hacerlo un valor absoluto. Esto de aquí, Sí, pues porque por definición el valor absoluto de un número, pues es el número si este es positivo. Es 0 si el número es 0 y es menos x si x será negativo. En este caso, pues estamos diciendo que alfa menos f de x es positivo, entonces su valor absoluto pues es el mismo. Por eso. de acuerdo. Sale. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, Yo sé. ajá. En la definición del límite, igual que en la de continuidad, solo consideramos las x del conjunto, ¿verdad? Sí, las x del dominio de la función. Ajá. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Entonces terminamos de probar este lema
Y pues como en las clases anteriores, vamos a utilizar este lema para probar uno de los criterios importantes, ¿no? El criterio aparece aquí. Lo pongo como corolario porque se sigue fácilmente el lema. Corolario. Si f que va está definida sobre el intervalo semiabierto a, b es una función no acotada, no negativa, es decir, f de x siempre es mayor o igual a 0 en este intervalo, e integrable sobre c, b para cualquier c entre a y b, entonces la integral impropia de f en el intervalo a, b converge si solo si existe una m mayor que 0, tal que la integral de c a b de f de x, c de x es menor o igual a m para cada c en a, b. Es decir, si la función integral está acotada. Entonces, otra vez, ¿cómo era esto? Pues aquí tenemos en el dibujo una función f, ¿no? En este caso no está acotada y no está acotada entre más te acercas a, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa con la función integral? Que de este lado sea, que la función, vamos a ponerle f de c, sea igual a la integral de c a b de f de x de dx. Entonces vamos a graficar la función integral f mayúscula del lado de derecho. Por ejemplo, para el punto b, ¿quién es la integral de b a b de f de x de dx? Pues es 0, ¿no? Entonces comienzas en 0 con la función integral. Y para cualquier c que tú te vayas tomando aquí, el área que te va a generar, pues es la integral de c a b. Entonces, esta área en azul representa la integral de c a b de f. Así que, digamos que el valor de esta integral, bueno, para el valor de la función f mayúscula para c va a estar, digamos que por aquí, ¿no? Bueno, más abajo, por acá, ¿no? Y esta altura, pues es precisamente la integral de c a b de f, ¿no? Entonces, la función f es no negativa, entonces, mientras más te vayas acercando hacia a, más van a ir creciendo tus áreas. Es decir, la función integral va a crecer hacia la izquierda. Así que va a pasar algo así, ¿no? Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. En general, pues esta cosa como crece a la izquierda, es decreciente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que te dice el corolario? Que, pues, esta función morada integral va a converger si está acotada por una m positiva. Y si la función está acotada por una m positiva, como la función es decreciente, pues entonces se sigue que por el lema anterior que va a crecer, que va a converger, ¿no? Así que esta es la idea de la prueba. Probar que esta función morada f es decreciente y simplemente aplicamos el lema y ya tenemos la demostración, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió la idea? Más o menos. Sí se entiende. Ok, entonces, demostración. Definimos la función f que vaya sobre el mismo intervalo de f minúsculo, a abierto, b cerrado, a r, como f mayúscula de c igual a la integral de c a b de f de x de dx. Entonces, ¿qué queremos probar? Que esta función f mayúscula es decreciente. Así que vamos a tomarnos, sean C1 y C2, números en el intervalo a, b, tales que C1 sea menor a C2. Y pues bueno, se cumple también que, como está en el intervalo a, b, se cumple que C2 es menor o igual a b y C1 es mayor a A.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las integrales? Vamos a ver quién es f de C1. F de C1, por definición de f mayúscula, es la integral de C1 a B de f de x de dx. Pero, pues, como f es integral de intervalo C1, B, podemos reexpresar esta integral como la suma de la integral de C1 a C2 de f de x de dx más la integral de C2 a B de f de x de dx. Pero esta segunda integral es por definición la función f mayúscula evaluada en C2. Y que quiero probar que, pues me gustaría probar que f de C1 es mayor o igual a f de C2. Pero si se va a cumplir eso, se va a cumplir que se da esta desigualdad. ¿Y por qué? Esto pues, f de x es mayor o igual a 0, es no negativa para cada x en el intervalo C1, C2. Es decir, esta integral que tenemos aquí arriba, la integral de C1 a C2, es mayor o igual a 0. Entonces, lo mismo que hicimos el martes, ¿no? Tenemos una suma tal que ambas cosas son mayores o iguales a 0. Entonces, la suma completa, que es en este caso f de C1, le gana a cada uno de los sumandos. En particular, le gana a f de C2. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con eso? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Entonces, ¿a qué llegamos? A que f de C1 es mayor o igual a f de C2 cuando C1 es menor a C2. Es decir, f es una función decreciente. Ok, y ya con esto, a ver, ya con esto pues ya podemos aplicar el lema anterior. Entonces, pues, ¿qué nos pide probar este correo? Que la función, que la integral impropia converge si solo si cada una de las integrales está acotada. Pues partimos de la integral impropia. La integral impropia de a b de f de x de dx converge si solo si el límite cuando c tiende a por la derecha de la integral de c a b de f de x de dx existe. Sí, esa es por la definición de integral impropia. Pero este es lo mismo a que el límite cuando c tiende a por la derecha de la función f de c existe. ¿Sí? Siendo que esta cosa f mayúscula es decreciente. Y, pues, ¿qué te dice el lema anterior? Que el límite de esta función decreciente existe si solo así. F está acotada superiormente. Y eso equivale, vamos a ponerlo más abajo,
Y eso equivale a que existe m mayor que 0 tal que f de c siempre está por debajo de m. Y esto para cualquier c en el dominio de la función. Pero por definición, f es la integral de c a b de f de x de dx, que es lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿O todo bien? En el primer renglón, ¿por qué el límite primero va bueno, de C tiende a A y luego, bueno, es que no entiendo muy bien si cambió ahí, si dice No, que no, A. Es el mismo, ¿no? es lo mismo, solo que mi, Ay, perdón, ok, mi seña quedó gracias. fea. Ajá, sí, no te preocupes. Sí. Sí, es lo mismo. A ver, otra vez. Ya probamos que la función f, la función integral, la función f mayúscula, es decreciente. Pues bueno, tenemos que la integral impropia de a, b, de f de x converge si, solo si, el primer límite, el límite cuando c tiende a por la derecha de las integrales de c a b de f, existen. Pero por cómo yo definía la función f mayúscula, esas integrales son lo mismo que decir que el límite cuando c tiende a por la derecha de la función f mayúscula existe. Y ahora, ¿qué te dice el lema? Que si este límite existe y la función es decreciente, entonces eso equivale a que la función f está acotada superiormente. ¿Y cuál es la definición de que una función esté acotada superiormente? Pues que existe una m mayor a 0 tal que la función evaluada en cualquier punto de su dominio está por debajo de una m. Pero pues esa función f mayúscula, otra vez, por definición, es la integral de c a b, de la función f minúscula. ¿Sí? Vale. Y pues ya con eso terminamos con la demostración de criterio. Ahí dejo mucho espacio. Y pues a partir de este criterio, ya podemos probar muy fácilmente el criterio de comparación. Y ese dice lo siguiente. Si tienen dos funciones f y g definidas sobre un intervalo a, b, ahora estoy poniendo el codominio en el intervalo 0, infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ambas funciones son negativas, ¿no? Entonces, si tienes dos funciones no acotadas sobre su dominio, no acotadas superiormente, integrables sobre cualquier intervalo c, b para cualquier c entre a y b, y tales que f de x siempre está por debajo de g de x, entonces se cumplen dos cosas. La integral de a, b de g de x converge. Si la integral impropia de g de x converge, entonces la integral impropia de f también debe de converger. Y la contrapositiva, si la integral impropia de f diverge, entonces la integral impropia de g diverge. Y pues ya ustedes díganme rápido la demostración de uno, cómo la harían. ¿Qué tendrían que hacer? O ni idea. Profesor, ese creo que aquí en el primero ya hacemos digamos que ya sabemos que la integral de a b de g de x ya converge, ¿no? Por eso que no tiene como tal, no va como a un infinito. Ajá, no va a un infinito, ajá. Pero ¿cómo puedes usar eso para probar que la integral impropia de f converge?
¿Qué harían? Bueno, Pues, sí. Ajá. am, bueno, si queremos usar el anterior, no sé si sirva que, bueno, como el anterior fue un sí, solo sí, y para el primero, por hipótesis que converge, entonces, pues existe la M, tal que M lo acota, ¿no? A G. Exactamente. Como la integral impropia de G converge por el corolario anterior, existe una M positiva tal que la integral de C a B de G de X C de X siempre es menor o igual a M, y esto para cada C en el intervalo A, B. Vale. ¿Y luego qué sigue? Pues por el orden de las funciones, ahora la integral de C a B pero de f de x va a ser menor que la de g de x, ¿no? Y Exactamente, por aplican tanto su... menor que m. Ajá, exactamente. Saben que f de x siempre está por debajo de g de x, entonces la integral respeta la monotonía, es decir, la integral de C a B de f de x de x va a estar por debajo de la integral de g. Pero pues eso ya te dice que la integral de C a B de f de x de x es menor o igual a m, y esto para cada c en el intervalo a, b. Y pues aplicando el corolario anterior una vez más, este equivale a que la integral impropia de a, b de f converge. Y pues ya da 2, como dije, como lo vimos en su momento con el criterio anterior, pues es simplemente la contrapositiva de 1. Vale. Y pues ya con esto terminamos los dos criterios más importantes que tenemos para ver si... Faltó notar el pertenece, ¿no? En la implicación que se ve ahí. Ah, sí, gracias, gracias. Sí, en el C que pertenece a A, B. Gracias, gracias. Ajá. Sí, y pues ya, terminamos con los criterios. Ahora, pues lo que resta, pues es simplemente, pues, tratar de saber aplicar esos criterios. Bueno, también podemos generalizar otros que ya vimos para las funciones sobre intervalos no acotados, como por ejemplo pueden tratar de generalizar para funciones que no necesariamente sean no negativas, o o este otro de acá, que si la integral impropia de una función existe, pues también converge, pues también va a converger la integral la integral impropia de la función por cualquier constante, ¿no? También se van a cumplir esos dos. Pero pues bueno, antes de eso, vamos a ver algunos ejercicios, bueno, algunos ejemplos de cómo ver si una integral impropia converge o diverge. Entonces, ejemplos. Determina si las siguientes integrales impropias, ahí,
¿Convergen o divergen? Bueno, vamos a poner nada más convergen. Entonces, la primera, vamos a poner una fácil. La integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre la raíz cúbica de x, de x. ¿Qué creen que pase con esa cosa? ¿Va a converger o va a diverger? O quién sabe qué haga. Converger. Converger, ¿por qué? Bueno, pues sí parece que va a converger, ¿no? Pues bueno, esa de hecho sí podemos calcular incluso su integral impropia, apoyándonos en el, ¿cómo se llama? En el teorema fundamental, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Entonces vamos a ver si podemos calcular. Nosotros decimos que esta cosa converge. Entonces, primero que nada, sea un C en el intervalo 0,1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver. Yo diría que no converge. Por ahí me están diciendo que no converge. Entonces, ¿qué pasa si converge o no converge? Bueno, no ponemos el C, pero... Bueno, primero vamos a tratar de ver si podemos calcular la primitiva de la función 1 sobre raíz cúbica de x, ¿no? Esto por definición es x a la menos un tercio. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una primitiva de esa cosa? Utilizando, bueno, no nos hemos visto, pero acordándonos de las clases de prepa de criterios de integración, ¿cuál es la primitiva de esto? ¿No los acuerdan? Menos un tercio más uno entre números. El exponente es menos un tercio más 1 sobre igual menos un tercio más 1. Y esta cosa de aquí, pues es simplemente x a la 2 tercios sobre 2 tercios igual a 3 medios de raíz cúbica de x cuadrada, ¿no? Entonces, sean f y g que partan del 0, 1, con el 0 abierto, al 1 cerrado, como primero f de x, pues la función que nosotros queremos, 1 sobre raíz cúbica de x y g de x igual a, pues esta cosa que pusimos aquí, ¿no? 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, notemos que ambas funciones son continuas y f y g son continuas. Y, pues, ¿qué pasa con la derivada de g? Queremos ver que esa cosa sí es primitiva. Queremos ver que g sí es primitiva de f, entonces tenemos que calcular su derivada. La derivada de g de x, pues, es la derivada de 3 medios por x a la 2 tercios. Entonces, esto es 3 medios, dejamos la constante igual, bajamos el exponente del x, que es 2 tercios, y luego al exponente de x le restamos 1.
Entonces se van las constantes y te queda que este es igual a x a la 2 tercios menos 1, que es a la menos 1 tercio, pero pues esto es f de x, ¿no? Y esto para cada x en el intervalo 0,1. Y pues por el segundo teorema fundamental del cálculo, se sigue que la integral de, no sé, de una c a 1 de 1 sobre raíz cúbica de x de dx, pues es igual a la función g evaluada en 1 menos g evaluada en el c. Pero g de 1 es simplemente, ¿qué cosa? Ajá. 3 veces raíz cúbica de 1 al cuadrado sobre 2 menos 3 veces raíz cúbica de c al cuadrado sobre 2. Y esto con c entre 0 y 1, ¿no? Entonces, las integrales así mochas, digamos, pues su resultado es esta cosa de acá. Y 3 por raíz cúbica de 1 sobre 2, pues es simplemente 3 medios. Menos la otra, ¿no? Y entonces, ¿quién es el límite de estas integrales? El límite, cuando c tiende a por la derecha, de la integral de c a 1, de 1 sobre raíz cúbica de x de dx, pues es el límite. Cuando c tiende a por la derecha, de 3 medios, aquí le puse a, pero pues en este caso a es el 0. El límite cuando c tiende a 0 por la derecha de 3 medios menos 3 medios de c a la 2 tercios. Pues bueno, 3 medios es una función constante, pues su límite va a ser el mismo. Y pues c a la 2 tercios es una función continua, entonces el límite por la derecha, por la derecha del 0, pues va a ser simplemente evaluar c en 0, pero eso se hace 0. Entonces este límite, bueno, ese límite, esto se va a 0. Entonces este límite simplemente es 3 medios. Y pues ya por lo tanto, la integral impropia de 0 a 1 de esta función fea de acá, pues es 3 medios. Por lo tanto, converge. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, 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 no sé por qué la integral de 0 hasta 1 de 1 de x cúbica nos dio lo de g1 menos g0 o c. Por teorema de fundamental del cálculo. Aquí lo que estamos probando en este renglón de arriba es que g de x, la derivada de g de x es f de x. Y esto para cualquier x en el dominio de las funciones. Esto es, g es una primitiva de f. Y el segundo teorema fundamental del cálculo que estoy citando aquí te dice que la integral de esta cosa que pues, es f de x es simplemente la función g evaluada en los extremos del intervalo, donde estás integrando. Ya, sí, ¿Sí? gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? El último límite que dijimos que es 0 fue porque es continua y entonces nada más evaluamos a la función en 0 para sacar el límite. Exactamente, sí. Ah, Sí, ajá. Como la función c a la 2 tercios es continua, pues su límite cuando c se va a 0 por la derecha simplemente evalúas y ya.
¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Una pregunta en la parte donde el límite de C, de C que tiende a cero positivo, ¿por qué cuando restábamos el 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 por C a la 2 tercios, cómo fue que lo cancelamos a cero? Sí me queda claro que pues 3 medios menos 3 medios pues queda cero, pero ¿por qué cuando lo multiplicamos por C a la 2 tercios nos queda cero? En este penúltimo renglón, Ujú. otra vez con ese mismo argumento que le acabo de dar a tu compañera. No estamos haciendo esta resta, estamos calculando los límites. El límite de 3 medios pues, es una función constante, entonces se queda como 3 medios. ¿Y quién es el límite de la función? Menos 3 medios de C a la 2 tercios. Pues bueno, la función C a la 2 tercios es continua. Entonces el límite cuando C se vaya a cero, pues es simplemente evaluar la función en C igual a cero. Entonces, pues C, 0 a la 2 tercios va a ser 0 por 3 medios, va a seguir siendo 0. Entonces, no estás haciendo una resta con el C, estás evaluando los límites. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué otro ejercicio podemos ver? Entonces, 2. ¿Qué más, qué más podemos ver? No sé, la integral impropia de 0 a, no sé. Bueno, antes de eso, probar si podemos dormir un tiempo muy epsilon. No, eso no. A ver, la integral impropia de 0 a 20 de la raíz cuarta de x de dx. ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Converge o diverge? ¿Qué creen ustedes? Converge, converge. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué podemos decir que converge esta cosa? 4 raíz de x. Bueno, quedó feo, pero ajá. ¿De dónde a dónde va la integral? De 0 a 20. Perdón, ahí te lo pongo bien porque me quedó feo el 0. ¿No podría ser lo mismo que el anterior? Pues sí, pueden hacer lo mismo que el anterior, ¿no? Pueden calcular la primitiva de la función x a la menos un cuarto. Y ya nomás calculan, prueban que es primitiva, aplican segundo tema fundamental y pues aplican los límites, ¿no? Y seguramente les va a dar el resultado. Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿podemos utilizar criterio de comparación aquí? ¿Creen que se puede hacer? Para simplemente decir que esta cosa converge. Sí, ¿y con qué utilizamos criterio de comparación? Con la 1 entre x cuadrado. Esa función. 1 sobre x cuadrado. Entonces, tú quieres comparar raíz cuarta de x, bueno, 1 sobre raíz cuarta de x con 1 sobre x cuadrado.
Tal vez con el del ejercicio anterior, que Con ya la del sabemos que converge. con el ejercicio anterior. Entonces, pues sí, no tiene sentido pensar que si toma raíz cuarta de x, pues esta cosa va a ser menor a raíz cuadrada, bueno, raíz cúbica de x, y pues ya probamos que esta converge. Entonces, por criterio de comparación, converge esta aquí, ¿no? Y sí, ¿no? Pues no, de hecho no. Eso es de hecho lo que lo que quería que ustedes vieran. A ver, ¿por qué no se cumple esto? Bueno, el error está en esta desigualdad que en realidad no se da. ¿Por qué? Miren, sabemos que, sí sabemos que x a la 1/3 está por debajo de, no es cierto, x a la, sabemos que, bueno, 1/4 es menor a 1/3, ¿no? Entonces, cuando x son positivas, se cumple que x a la 1/4 va a ser menor a la x a la 1/3. Y eso está bien, pero cuando nos tomamos los recíprocos, se sigue que x a la menos 1/3, o bien 1 sobre x a la 1/3, es lo mismo esto, va a ser menor a x a la menos 1/4. ¿Sí? Entonces, en realidad la desigualdad que se da es esta de aquí en sentido contrario y no al revés. Entonces, por eso no podemos aplicar criterio de comparación comparando esta desigualdad, esta función de aquí con la desigualdad anterior. Tendríamos que encontrar una función tal que pues sí le gane a la raíz cuarta de 1 sobre raíz cuarta de x, pero pues 1 sobre raíz cúbica de x no lo hace. Entonces usamos su 5 en lugar de 3. Sí, eso sí serviría. Sabemos que 1/5 es menor a 1/4. Entonces x a la 1/5 va a ser menor a x a la 1/4. Entonces, pues 1 sobre raíz cuarta de x va a ser menor a 1 sobre raíz quinta de x. Entonces, si ya probaron que esta cosa de acá, si ya se probó que esa cosa de aquí converge, pues ya de inmediato, por criterio de comparación, se seguiría que esta de acá también va a converger. Pero pues aún no hemos probado esta de aquí, ¿no? Entonces, sí, para este ejercicio sí tendríamos que utilizar otra vez, calcular la primitiva y utilizar el teorema fundamental. Pero sí ya probaron que esta, 1 sobre raíz quinta de x converge, pues ya, por comparación, se sigue que esta que es la que nos interesa ahorita, sí converge. Sí, así es con tamaño. Pero sí, esto es porque los exponentes. Entonces voy a explicarlo más a detalle para que no se les olvide, porque sí he visto que muchos cometen ese error al principio cuando calculan estas integrales impropias. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a dar una prueba así mala, ¿no? Como 1 sobre raíz cuarta de x es menor estricto a 1 sobre raíz que le había puesto cúbica de x para cada x en el intervalo 0,1 con 0 abierto. ¿Y este qué? Ah, y la integral de 0 a 1. Bueno, en este caso podemos probar que la integral de 0 a 20 de 1 raíz cúbica de x converge. Entonces, pues la integral de 0 a 20 de la 1 sobre raíz cuarta de x también va a converger. Pues sí, esta cosa, este argumento está mal. ¿Y por qué está mal? Porque la desigualdad correcta es que 1 sobre raíz cuarta de x es mayor a 1 sobre raíz quinta de x.
Así son todas mis pruebas. Sí, esto es para que nada más tenga mucho cuidado con este tipo de argumentos. O sea, normalmente cuando utilizamos criterio de comparación con las integrales anteriores, las integrales impropias de tipo 1, no nos pasaba esto, porque pues sí era obvio cuando una era mayor y otra era menor. Pero cuando están tomando raíces, raíz quinta, raíz sexta, algo así, no pueden aplicar este criterio de comparación tan directamente porque, pues, precisamente estas desigualdades, ¿no? A veces se voltean las cosas y no se cumplen las desigualdades que ustedes quieran. Así que hay que tener cuidado al momento de calcular desigualdades. Entonces, en realidad, la desigualdad que se da es esta de acá. Pero bueno, rápidamente vamos a hacer esto. Vamos a resolver por teorema fundamental para ver que esta cosa pues sí converge. Definimos igual f y g sobre el intervalo 0 abierto, 20 a r como f de x igual a x a la menos un cuarto y g de x, ¿quién tendría que ser la primitiva de f? ¿Cómo definen g? X a la 3/4 sobre 3/4. X a la 3/4 sobre 3/4. Entonces sería 4/3 de x a la 3/4. Sí, parece que va a ser así. Entonces ambas funciones son continuas. Y pues, ¿quién es la derivada de g? Pues la derivada de g es simplemente 4/3 por 3/4 por x a la 3/4 menos 1. Y eso es igual a x a la menos un cuarto. Pero pues esta cosa es f de x y esto se cumple para cada x en el intervalo 0,20. Entonces, pues la integral de c a 20 con c mayor a 0 de 1 sobre raíz cuarta de x, de dx, va a ser igual ¿a quién? A g evaluada en 20 menos g evaluada en c, ¿no? Pues esta cosa es ¿qué? 4/3 de 20 a la 3/4 menos 4/3 de c a la 3/4. Y entonces, pues el límite de esta cosa cuando c tiende a 0 por la derecha, bueno, de esta integral, pues es simplemente el límite de esta cosa de acá arriba, ¿no? Pero pues otra vez pasa lo mismo, c a la 3/4 es una función continua, entonces el límite cuando c tiende a 0, pues es simplemente evaluar la función en 0, pues eso va a ser 0, y pues esta cosa ya es constante, no, porque no depende de c, entonces esto es 4/3 de 20 a la 3/4. Que no sé si podemos simplificar eso, pero no lo vamos a hacer. Entonces el límite existe, por lo tanto, la integral impropia de 0 a 20, de 1 sobre raíz cuarta de x de dx, converge. ¿Vale? Entonces, en general, cuando tengan así funciones nada más, funciones que sean 1 sobre una raíz, pues pueden aplicar muy fácilmente el teorema fundamental del cálculo para sacar la primitiva y pues ya no nos calculan límites para calcular el
la integral impropia. Pero pues ya mañana veremos ejemplos de funciones en las que sí nos va a ser útil utilizar el criterio que acabamos de probar, el criterio de comparación. Este de acá. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya no hay más dudas. Terminaríamos por hoy y nos veríamos mañana, ¿ok?